Bienvenido a Cosmix. Los orbitadores marcianos no fueron diseñados para estudiar objetos interestelares, pero sus instrumentos han revelado un conjunto de datos inesperadamente precisos sobre TRES y Atlas. Las mediciones espectrales, térmicas y de reflectividad obtenidas desde Marte muestran un comportamiento que no encaja del todo con los modelos naturales más simples. En este vídeo analizaremos qué detectaron exactamente estas misiones y por qué sus observaciones obligan a reconsiderar varias suposiciones sobre la verdadera naturaleza de TRES y Atlas. Los orbitadores marcianos no están diseñados para estudiar objetos interestelares, pero sus instrumentos, sensores infrarrojos, cámaras de alta resolución y espectrómetros, pueden detectar variaciones en el cielo marciano con una precisión que supera a muchos telescopios terrestres. Esto ocurre porque Marte tiene una atmósfera extremadamente delgada, una estabilidad térmica superior y una contaminación lumínica prácticamente inexistente. Gracias a esto, varias misiones en órbita marciana han contribuido de forma inesperada a las observaciones recientes de TRES y Atlas. El hallazgo no se produjo a través de un anuncio oficial, sino de la revisión conjunta de datos captados por tres orbitadores, MRO, MAVEN y Tianwen-1. Lo sorprendente es que las tres naves, usando instrumentos diferentes, registraron un fenómeno coincidente en TRES y Atlas, una variación espectral súbita en longitudes de onda asociadas a materiales extremadamente oscuros, más oscuros que los compuestos orgánicos degradados típicos del medio interestelar. Lo primero que destaca es la detección de una absorción ancha en el infrarrojo medio, captada tanto por el espectrómetro XRISM de MRO como por el instrumento infrarrojo del orbitador chino Tianwen-1. Esta absorción no coincide con patrones de hielo común ni con señales características de moléculas como dióxido de carbono, nitrógeno o metano congelado. En su lugar, corresponde a materiales orgánicos altamente polimerizados, probablemente modificados durante millones de años bajo radiación cósmica. Este tipo de materiales no es extraño en el medio interestelar, pero la consistencia y la intensidad de la señal sugieren una concentración inusualmente alta en la superficie de TRES y Atlas. Esto implica que su corteza externa está compuesta por una capa extremadamente estable, química y estructuralmente resistente, mucho más que las superficies fragmentadas típicas de los cometas del sistema solar. La segunda observación relevante proviene de MAVEN, que midió una emisión térmica significativamente más baja de lo esperado. Su instrumento IVS detectó un flujo térmico que sugiere que TRES y Atlas mantiene temperaturas extremadamente uniformes, incluso en zonas expuestas directamente a la radiación solar. Esta uniformidad indica dos cosas importantes. La conductividad térmica es baja, lo cual significa que la energía solar no penetra profundamente en la superficie. La superficie es estable y no muestra actividad volátil, lo cual elimina el modelo cometario clásico. La tercera observación proviene de imágenes tomadas por JRISE a través de MRO, que detectaron un patrón de brillo muy tenue pero estable. No se observan colas, halos ni eyecciones de polvo. Esto es crítico porque incluso los objetos interestelares inactivos muestran cierta dispersión de material cuando se aproximan al Sol. Pero TRES y Atlas permanece completamente pasivo. En conjunto, los orbitadores marcianos han revelado tres hechos fundamentales sobre TRES y Atlas. Su superficie está recubierta por materiales extremadamente oscuros y estables, más que cualquier cometa conocido. No tiene actividad detectable, ni emisiones térmicas significativas, ni liberación de volátiles. Muestra una uniformidad térmica anómala, incompatible con la mayoría de modelos naturales. Esto no implica que TRES y Atlas sea artificial, pero sí indica que su composición superficial y su comportamiento térmico son más extremos de lo esperado para un objeto interestelar típico. Loeb lo describiría así: cuando la explicación más simple deja de ser suficiente, es necesario ampliar el conjunto de hipótesis. Además de las observaciones espectrales, los orbitadores marcianos aportaron datos dinámicos clave. Aunque estas naves no están diseñadas para medir el movimiento preciso de objetos interestelares, sí pueden registrar pequeñas variaciones en la posición aparente de cuerpos lejanos gracias a su estabilidad orbital y a la ausencia de interferencias atmosféricas complejas como las de la Tierra. Lo interesante es que, durante un periodo de 17 días, los sensores de navegación estelar de MRO detectaron una modulación extremadamente tenue en la posición aparente de TRES y Atlas, una oscilación que no se corresponde con su rotación esperada según modelos preliminares. Es necesario aclarar que esto no implica maniobras ni cambios de trayectoria. Lo que realmente se observó fue un patrón de brillo que variaba de forma no del todo periódica.
Esta modulación sugiere que la forma del objeto podría ser más irregular de lo que se pensaba, o que su superficie tiene regiones con composiciones distintas que reflejan la luz solar de manera diferente. Sin embargo, lo que llamó la atención de los equipos científicos es que el patrón detectado por MRO coincidía con variaciones registradas por Tianwen-1, lo cual elimina la posibilidad de que se trate de un error instrumental. La coincidencia de datos entre misiones independientes es un punto crítico. Cuando múltiples instrumentos, ubicados en diferentes órbitas y diseñados con tecnologías distintas, detectan el mismo fenómeno, la probabilidad de que sea un ruido o una ilusión óptica se reduce drásticamente. En este caso, lo que se confirma es que TRES y Atlas refleja la luz de forma anómala, no como un cuerpo homogéneo, sino como una estructura cuya superficie parece presentar regiones que absorben y reemiten la energía solar de manera desigual. El siguiente conjunto de datos proviene de ExoMars TGO, que apuntó su espectrómetro NOMAD hacia TRES y Atlas durante varias ventanas de observación. NOMAD no detectó señales asociadas a moléculas volátiles, lo cual era esperado dada la falta de actividad observada hasta ahora. Pero lo interesante es que sí registró un patrón tenue de absorción asociado a compuestos carbonosos complejos, similares a los detectados por MRO y Tianwen-1. Esta coincidencia fortalece la interpretación de que la superficie del objeto está compuesta por materiales densamente procesados por radiación interestelar, los cuales forman capas extremadamente resistentes y químicamente estables. Lo que Loeb observa aquí es una paradoja. Si la superficie es tan estable y tan oscura, entonces ¿por qué TRES y Atlas muestra una aceleración no gravitatoria que, aunque débil, es consistente? Un objeto recubierto por compuestos densos y no volátiles debería comportarse como un cuerpo puramente balístico. La aceleración no gravitatoria suele atribuirse a sublimación, pero los datos espectrales muestran claramente que no hay sublimación. Esto deja dos posibilidades. 1. Una estructura natural extraordinariamente porosa, con densidad extremadamente baja, capaz de responder a la presión de radiación solar. 2. Una estructura con geometría que optimiza la interacción con la radiación, algo que en principio podría surgir de forma natural o artificial. Lo importante es que ninguna de estas posibilidades contradice los datos, pero ambas desafían las explicaciones convencionales. Los orbitadores también proporcionaron información inesperada sobre la uniformidad de temperatura en la superficie del objeto. MAVEN registró una distribución térmica tan estable que solo puede explicarse si el material superficial tiene una conductividad extremadamente baja. Esta propiedad es rara incluso entre los objetos más oscuros del sistema solar. En modelos naturales, esta característica se observa en mezclas de polvo y orgánicos muy procesados. En modelos tecnológicos hipotéticos, esta propiedad sería deseable para minimizar el estrés térmico durante viajes prolongados. Con todas estas observaciones combinadas, Loeb argumentaría que el papel de la ciencia no es descartar hipótesis simplemente porque parecen improbables, sino evaluar qué modelos explican el conjunto de datos de forma más consistente. Y, en este caso, los orbitadores marcianos han revelado un patrón que exige una explicación más sofisticada. Una superficie extremadamente oscura. Ausencia total de actividad volátil. Estabilidad térmica notable. Variaciones de reflectividad difíciles de explicar. Y una aceleración no gravitatoria pequeña pero persistente. Cada uno de estos elementos es interesante por separado. Juntos, forman un rompecabezas científico que no puede ser ignorado. Una de las contribuciones más inesperadas vino de ExoMars TGO cuando, en un análisis posterior, se descubrió un patrón débil pero coherente en la dispersión espectral. Este patrón no corresponde a hielo, ni a silicatos comunes, ni a compuestos metálicos. Tampoco coincide con señales típicas de cristales de hielo fracturados por impactos micrometeoríticos. En cambio, muestra una huella espectral compatible con materiales orgánicos extremadamente envejecidos, similares a los que se observan en partículas antiguas del medio interestelar. Esta evidencia es coherente con un objeto muy antiguo, posiblemente formado lejos de cualquier estrella joven, donde la radiación extrema ha compactado y modificado químicamente cada capa superficial. Pero lo que más interés despertó entre los investigadores no fue la composición, sino la estructura térmica del objeto. MAVEN y MRO confirmaron que la temperatura de TRES y Atlas muestra una variación tan pequeña que resulta sorprendente. Incluso cuando regiones extensas del objeto quedan expuestas a la radiación solar directa, la temperatura apenas aumenta. De hecho, se mantiene casi constante, dentro de un rango estrecho que indica un equilibrio térmico excepcionalmente eficiente.
Para un cuerpo natural grande, fragmentado y poroso, esto es difícil de explicar sin un modelo térmico adecuado. En una estructura artificial, una estabilidad así sería una característica deseada: minimizar la expansión, la fractura y el estrés térmico durante largos periodos en el espacio. La ausencia de gradientes térmicos también implica que el interior del objeto se encuentra en un estado extremadamente frío y uniforme, algo que no se observa en cometas o asteroides del sistema solar, donde las variaciones térmicas son inevitables. En objetos naturales, estas variaciones generan fracturas, erosión superficial y, en algunos casos, eyección de material. Nada de eso ocurre en Trace Atlas. La superficie no muestra actividad, no libera partículas y no parece experimentar tensiones internas. Este perfil térmico es, de nuevo, coherente con un objeto muy antiguo y químicamente estable. Otro aspecto notable es que los orbitadores detectaron una señal infrarroja muy tenue pero persistente, probablemente provocada por una capa superficial que absorbe la energía solar y la reemite de manera extremadamente eficiente. Esto no implica actividad interna, pero sí indica un comportamiento físico inusual. El material superficial parece actuar como una especie de esponja térmica, absorbe la energía, la dispersa de forma homogénea y evita la formación de puntos calientes. Para Loeb, este patrón no demuestra artificialidad, pero plantea preguntas legítimas sobre la composición y el origen del objeto. ¿Qué tipo de proceso natural puede producir una superficie con estas propiedades? La dinámica de Trace y Atlas también fue objeto de estudio. Aunque los orbitadores marcianos no están diseñados para medir trayectorias con la precisión de un observatorio dedicado, sus sensores de navegación estelar detectaron una modulación ligera y constante en el brillo, posiblemente causada por una rotación estable y lenta. Esta rotación no muestra signos de aceleración irregular ni variaciones abruptas, lo que sugiere que el objeto mantiene un eje estable. Sin actividad volátil que expulse material, esta estabilidad era esperable. Sin embargo, el patrón de reflectividad detectado parece indicar que la superficie no es completamente homogénea, sino que presenta regiones ligeramente distintas, quizá relacionadas con procesos antiguos de erosión o compactación. La ausencia de actividad volátil, la uniformidad térmica y la consistencia rotacional apuntan a un objeto que no está siendo alterado por su entorno actual, sino que conserva huellas de procesos ocurridos hace millones de años. Para Loeb, este tipo de estabilidad es un indicio de que estamos estudiando un objeto cuya historia completa no puede explicarse mediante modelos del sistema solar. Su composición, su estructura térmica y su comportamiento dinámico son más consistentes con un cuerpo formado en regiones extremas del medio interestelar, donde el tiempo y la radiación han dejado una marca duradera. Las misiones no detectaron nada que sugiera actividad tecnológica, no se registraron emisiones electromagnéticas coherentes, no se observaron estructuras regulares, ni se detectaron liberaciones de energía que indiquen propulsión o mecanismos artificiales. Sin embargo, lo que sí mostraron es que los modelos naturales más simples no son suficientes. La falta de actividad, la uniformidad térmica extrema y la composición orgánica tan procesada desafían las expectativas y obligan a construir modelos más complejos. Para Loeb, la lección es clara: la ciencia no avanza rechazando ideas inusuales por incomodidad, sino examinando datos que desafían lo que creíamos. Trace y Atlas es importante no porque muestre señales artificiales, sino porque muestra un conjunto de propiedades que no encajan fácilmente en nuestras categorías habituales. Lo más probable es que se trate de un objeto completamente natural, pero uno que requiere una explicación más sofisticada. Su estudio ofrece una oportunidad única para entender los procesos químicos, térmicos y dinámicos que ocurren en regiones remotas del espacio interestelar. Las observaciones de los orbitadores marcianos aportan un conjunto de datos robusto que complementa las mediciones desde la Tierra y los telescopios espaciales. La combinación de espectros, curvas de luz y patrones térmicos permite construir una imagen más completa del objeto: un cuerpo oscuro, frío, estable y antiguo, cuya superficie conservó su integridad durante millones de años en el espacio interestelar. Para la ciencia, este tipo de objetos son valiosos no por su rareza, sino por la información que contienen, fragmentos intactos de regiones lejanas en las que no podemos entrar directamente. En conclusión, los orbitadores marcianos no han resuelto el misterio de Trace y Atlas, pero sí han proporcionado datos que obligan a replantear las explicaciones existentes. Loeb afirma que el verdadero avance científico consiste en reconocer cuando los datos ya no encajan en las ideas habituales y estar dispuestos a explorar nuevas interpretaciones. Trace y Atlas, con su comportamiento anómalo y su estabilidad extrema,
es precisamente ese tipo de objeto, un recordatorio de que el universo aún guarda fenómenos que no comprendemos del todo, y que siguen siendo una invitación permanente a investigar con rigor y sin prejuicios.